Bien, vamos a comenzar con la clase práctica. Hemos quedado en la parte teórica conceptual del texto que se ha enviado en el módulo y que vamos a trabajar con lo que es la clase número entero. La clase entero, ¿no es cierto? Lo que se muestra acá es un esquema de diseño según Edward Jordan, donde con el color de fondo verde tenemos el identificador de la clase. El segundo bloquecito representa lo que es la propiedad, ¿no? Los datos en este caso que va a tener esa clase, que es simplemente n de tipo entero. El siguiente segmento nos describe lo que son las operaciones, o sea, qué podemos hacer con estos datos, ¿no? Cargar, descargar, factorial y muchas operaciones más respecto a un número entero que después vamos a ir trabajando poco a poco. El último segmento en este esquema lo que muestra son las reacciones, o sea, cómo podemos activar cada una de estas operaciones, ¿no? Y lo hacemos regularmente a través de un menú. Entonces, el diseño de la clase número entero, como se muestra acá, ¿no es cierto? Según Edward Jordan, es un esquema, un rectangular que tiene 4 partes, en las cuales obviamente se define todos los elementos que concierne al diseño de una clase número entero. A continuación, para hacer ya la aplicación de esta clase número entero, nosotros nos vamos más, ¿no es cierto?, a lo que es el diseño de las operaciones. El diseño de las operaciones, que quiere decir cómo vamos a hacer la operación de cargar, descargar, factorial y otras operaciones, ¿no? Para el diseño de las operaciones, ¿no?, tenemos que trabajar con un enfoque modular. ¿Qué quiere decir eso? Cada una de estas operaciones tiene que ser enfocada modularmente. Si ese módulo, ¿no es cierto?, es complejo o compuesto, entonces hay que hacer la estrategia divide y vencerás. Pero las operaciones, como son relativamente sencillas, ¿no es cierto?, que ya las conocemos también de alguna forma, entonces estos van a ser desarrollados en un solo módulo. Cada módulo representa, ¿no es cierto?, una pequeña operación. Por lo tanto, vamos a hacer el desarrollo de un pequeño programa y se requiere una metodología. Y esta metodología, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a utilizar y que la hemos utilizado, se denomina el ciclo de vida clásico, ¿no? Esta metodología tiene varias etapas. 1 es el análisis, 2 el diseño modular, 3 el diseño del algoritmo, 4 la implementación, 5 el diseño de la interfase, 6 el enlace de ejecución y 7 la documentación. Regularmente, como estamos viendo acá en la pantalla, ¿no es cierto?, regularmente esto es como si fuera nuestro pizarrón. Y las tres etapas de la metodología, el análisis, diseño modular y diseño del algoritmo, se hacen, ¿no es cierto?, entre comillas, en forma manual. O sea, tenemos que trabajar nosotros. Mientras que la implementación, el diseño de interfaz, el enlace, la ejecución, se realiza en la herramienta, o sea, en el lenguaje de programación. Y finalmente la documentación también se puede utilizar una herramienta cualquiera, como el Word, para justamente, como dice, hacer toda la documentación de estos programas. Entonces vamos a comenzar haciendo, ¿no es cierto?, las operaciones. Y la primera operación, según el esquema, como nos muestra acá, es cargar, ¿no es cierto? Entonces vamos a desarrollar el cargar. ¿Qué significa el cargar? ¿No es cierto? El cargar quiere decir que vamos a partir de un punto que tenemos nosotros n, ¿no es cierto?, con un valor de 0. ¿Qué es n? Es la propiedad, es el dato de la clase número entero, ¿no? Entonces, asumimos y vamos a hacer la forma de cómo comenzar con este valor igual a 0. El objetivo que pretendemos en esta pequeña operación es que, ¿no es cierto?, esta n tenga un valor válido, por decir 5, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se va a hacer acá es, en el dato que se maneja o en la propiedad, vamos a cambiar de estado, de un estado nulo, no válido, a un estado válido, ¿no?, a un valor válido. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que pensar acá en
en la primera operación, que es análisis, porque estoy haciendo mi análisis. Entonces, simplemente, como ya tengo conocimientos de programación, ¿no? Elementos de programación, fundamentos de programación, etc. Entonces, yo para hacer este cambio necesito un parámetro que venga un dato. Un dato el cual supongamos que tenga 5, ¿no es cierto? Y lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, es que ese dato simplemente se asigne a n, ¿no? Así. ¿De acuerdo? O sea, estoy pensando ya también imaginariamente o a grandes rasgos sobre la operación que se va a hacer, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, no tiene lógica esto, simplemente es que el parámetro que viene se le asigna a la propiedad, ¿no es cierto?, y ese valor que trae el parámetro es cambiado, por lo tanto se cambia el estado de la propiedad. ¿Okay? El segundo paso, ese es el primero, simplemente es entender lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, entender lo que vamos a hacer. Y si lo hemos entendido a través de ciertas consultas, encuestas, entrevistas que son técnicas, ¿no? En este caso, obviamente, no necesitamos hacer consultas grandes, simplemente hemos dicho que tomamos el dato y ese parámetro, ¿no es cierto?, se le asigna a n y ya está cambiado. Vamos al paso 2. El paso número 2 nos dice, se denomina el diseño modular. Entonces, aquí está la metodología, diseño modular. ¿Qué se hace en el diseño modular? En el diseño modular se define, ¿no es cierto?, vamos a insertar un cuadrito, así, ¿no? Así. En el diseño modular lo que se hace es definir las entradas, ¿no? Las entradas, o sea, este rectángulo nos dice que va a ser el proceso. Es un símbolo sinónimo de proceso. Entonces, ¿qué vamos a tener como entrada a este proceso? ¿No es cierto? ¿Qué vas a tener como entrada a este proceso? Que lo voy a colocar ahí arriba. Lo que vamos a tener como entrada es el dato, ¿no? Es el dato, ¿ok? Y, ¿no es cierto?, ¿qué va a generar como salida esto? Nada, ¿no? Absolutamente nada. ¿Por qué nada? Porque no nos va a devolver el proceso algún valor, sino va a haber un cambio de estado, de este estado a este estado válido, ¿sí? Por lo tanto, no hay ninguna salida, lo único que se coloca en el esquema es de esa forma. Y de acuerdo a la salida, o sea, aquí definimos entrada. ¿Qué va a entrar al proceso? Un parámetro que es un dato, ¿no es cierto? ¿Y qué va a generar como salida? Nada, sino lo que está haciendo es un cambio de estado, ¿no? Lo que hemos dicho, un cambio de estado. Entonces no devuelve nada al proceso, por lo tanto no es función, y lo que se hace es el siguiente paso, definir el tipo de proceso, ¿no? Voy a agregar un texto acá y voy a decir, ¿no?, una P de procedimiento, tipo de proceso, procedimiento, ¿ok? Esa P quiere decir, por si acaso, procedimiento, ¿ya? Un procedimiento es un proceso que generalmente cambia el estado de una propiedad o de todas las propiedades. Finalmente se termina en este paso dándole un nombrecito en la cabecera del proceso. Obviamente su nombre ya lo está definido. Hemos dicho que va a ser la operación de carga. Por favor, esto usted no tiene que hacer nada, debería de hacerse manual, ¿no es cierto? Pero en vista de que tengo que hacer la grabación, tengo que manejarlo una herramienta, con lo que estoy haciendo es el Word, ¿no? Entonces, por favor, esto debía ser hecho manualmente en una hoja, en la pizarra, ¿no es cierto?, si es que hay un pizarrón, o en este caso, como tengo que hacerlo en grabación, estoy haciendo en una herramienta de Word. El tercer paso, ¿no es cierto?, el tercer paso, después del diseño modular, el tercer paso se llama diseño del algoritmo, ¿no? En otras palabras, vamos a hacer cómo debe ser la lógica de acá adentro, ¿no? ¿Qué va a hacer con este dato aquí adentro? ¿No es cierto? Entonces ya tenemos acá la solución, hemos dicho, simplemente va a ser asignar el dato a n y estamos cambiando de estado. Utilizamos en este paso lo que es el pseudocódigo, ¿no?
El pseudocódigo, como su nombre lo dice, es un código falso. Un código falso quiere decir es un código que tiene lógica, ¿no es cierto? Pero un lenguaje que uno lo entiende, ¿no? Se dice pseudo, o sea, es falso porque no funciona en una máquina, pero tiene sentido lógico y racional porque la entendemos, ¿de acuerdo? Un pseudocódigo, recordando un poquito, siempre tiene un inicio, ¿no? ¿Okay? Y un final. Obviamente ya la podemos colocar fin, ¿no? Pero lo que va a estar internamente es la lógica. ¿Y cuál es la lógica? ¿No? Usamos una sangría o una entrada en esto para tener alineadas las operaciones y decimos la lógica es tan simple como n es igual al dato. Entonces, es una simple asignación. Claro que sí, ¿no? No tiene lógica en realidad. Entonces, esa es la operación que tenemos que hacer, ¿no? Estos tres pasos, decía, recordando un poquito, análisis, diseño del algoritmo, ¿no es cierto? Se hace en forma manual o escrita o en pizarra, ¿no es cierto? Y el paso 4, 5 y 6, ¿no? Se hace en la herramienta de programación. Entonces, así como esta operación de cargar, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer, también continuaremos con la siguiente operación, ¿no es cierto? Con la siguiente operación, y nuevamente la voy a colocar 1, la operación de descarga. ¿Qué significa descargar? ¿No? Descargar significa, ¿no es cierto?, que dado que tenemos nuestra propiedad con un valor como por ejemplo 5, esto descargar hace que este 5 o este dato podamos visualizarlo, podamos imprimirlo, no sé, pero verlo en algún lado, ¿no es cierto? Así, 5, por decir. ¿No? En algún momento dado, la operación nos tiene que devolver ese valor para poder visualizarlo, imprimirlo de alguna forma. Entonces, es como una salida simplemente del valor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer eso? En realidad no hay lógica tampoco, es simplemente decir que ese valor se devuelva, ¿no es cierto?, a donde se la llama a esta operación. Entonces, el análisis no tiene complejidad, ¿no es cierto? Y vamos ahora a la siguiente operación, 2, ¿no? Así es. 2 decimos, ¿no es cierto? El diseño modular otra vez, ¿no es cierto? Por favor, me aprovecharé yo de esto. ¿Okay? Voy a copiarlo. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Estábamos en la siguiente operación, la operación de descargar, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿ok? Por lo tanto, el siguiente paso, decíamos, es hacer el diseño modular. El diseño modular voy a utilizar Ahora sí, continuamos. No tuvimos